Buenas noches, respetado tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es César Augusto Melo Carreño. Soy estudiante del programa Tecnología en Regencia de Farmacia de la UNAD y por medio de este video voy a realizar la cuarta actividad de la materia Introducción a la Regencia de Farmacia. Pertenezco al grupo 915-3. Según la guía de actividades para este trabajo hay que realizar un video haciendo un resumen de lo más aprendido y lo más significativo durante el transcurso de este periodo académico. Bueno, hay que aclarar que eh, los primeros tres trabajos que se entregaron los vamos a resumir brevemente y empezamos con el de la historia de los medicamentos. Se habla que la historia de los medicamentos empieza en la Edad Antigua, con nuestros ancestros, nuestros antepasados. Allí existían personas que administraban los medicamentos, los cuales se llamaban brujos, chamanes, curanderos, ¿sí? ¿Y cuáles eran los medicamentos en ese entonces? Pues hacían mezclas con plantas y minerales para así hacer cocciones, infusiones, brebajes, ¿sí? Toda esta clase de sustancias tenían como desarrollo sustancias curativas para los enfermos, ¿sí? También habían muchas creencias religiosas y filosóficas, por lo menos en Israel se hablaba de el Señor Yahvé. El Señor Yahvé era el único dueño de la salud y la enfermedad. Entonces él decidía quién se enfermaba, quién moría, quién vivía, y pues por ende, por la creencia se debía aceptar su voluntad. Allí en Israel intentaron adquirir buenos hábitos alimenticios y costumbres higiénicas antes de suministrar o de administrar medicamentos, ¿no? También se hablaba sobre Egipto. Egipto abordaron lo que era el código egipcio de la moral médica, ¿sí? Que para cada enfermedad tenían su médico, por lo menos si a una persona le dolía la cabeza, pues tenían su médico para ese dolor de cabeza. Si a una persona le dolía el estómago, un médico para el dolor de estómago y así sucesivamente, ¿sí? También afirmaban ellos que el primer tratamiento para cualquier enfermedad era la dieta, ¿sí? También hablamos sobre Asiria y Babilonia. En Asiria y Babilonia tenían una creencia que decían que los enfermos eran poseídos por demonios y a estos enfermos eh, les daban brebajes repugnantes y desagradables para que ellos expulsaran los demonios, ¿sí? Ese es un pequeño resumen así como de la historia de los medicamentos. Y esta historia de los medicamentos se complementa con el segundo trabajo, que era el desarrollo de la farmacia, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la farmacia, que mm, habla prácticamente de las edades primitivas, de diferentes continentes. Por lo menos en Egipto se dice que los magos y brujos y sacerdotes también querían ejercer la medicina, ¿ya? Tenían una creencia la cual decían que el primer tratamiento para una enfermedad era hacer la dieta, lo que hablábamos sobre sobre la moral egipcia, ¿no? También hablamos sobre las civilizaciones primitivas. En esta época se presenciaban muchas personas llamadas brujos y chamanes, los cuales tenían conocimiento de los beneficios de las plantas, los vegetales y los minerales, ¿no? Hablamos de las plantas sobre tales como las raíces, las hojas, las flores, los árboles, ¿sí? Y algunos minerales que ellos utilizaron fue como el barro, el betún, eh, la caliza, ¿sí? Y esto hacían estas mezclas entre estas plantas y estos minerales, como lo hablamos anteriormente, para realizar estas infusiones, estos brebajes para curar a los enfermos, ¿no? También me acuerdo mucho un ejemplo muy claro que me dio el profesor Humberto sobre la corteza del sauce. La corteza del sauce
la utilizaron mucho en la edad antigua como analgésico, ¿sí? Para los dolores de cabeza, los dolores de estómago, para muchos dolores la utilizaron como analgésico. Y esta corteza del sauce hoy en día es el principio activo del ácido acetil salicílico, que laboratorios Bayer tomaron ese principio activo de la corteza del sauce para complementarlo con otras sustancias eh, y crear así la llamada aspirina. Entonces, haciendo un poquito de énfasis en eso. También en el desarrollo de la farmacia hablamos sobre la India. En la India ellos, aparte de utilizar ungüentos, maceraciones, decocciones, colirios, lavativas, también utilizaban plantas y minerales orgánicos, ¿no? Ellos también se dedicaban a la fitoterapia india y la meditación. Esto con tal de tratar y prevenir muchísimas enfermedades. Hablamos también por lo menos del país de la China, ¿sí? En este país del continente asiático existieron las primeras farmacias donde se dispensaban sustancias medicinales, unas para los clientes y otras para el farmacéutico y sus alumnos, ¿no? Fueron los primeros ellos en crear sus propias farmacopeas, donde se abrieron los medicamentos de origen animal. Para su fabricación utilizaban la placenta, la orina, las costras, las heces fecales y entre otras sustancias de los animales. Sumado a esto también realizaban infusiones con extractos de plantas y cortezas naturales. Bueno, hablamos también sobre el tercer trabajo, que es habla sobre la ley 485 de 1998 y las funciones del regente de farmacia, ¿sí? Entonces hablamos que la ley 485 de 1998 del Congreso de la República de Colombia, en el transcurso de la carrera tecnológica, el estudiante debe ver una cantidad de cursos y completar un total de créditos, ¿sí? Para poder hacer su práctica profesional. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Decimos que una de las funciones del regente de farmacia es dirigir los establecimientos farmacéuticos, distribuidores minoristas, instituciones del sistema de seguridad social en salud, dirigir establecimientos farmacéuticos distribuidores, dar apoyo bajo la dirección del químico farmacéutico, colaborar bajo la dirección del químico farmacéutico en desarrollo de las actividades básicas. También hablamos sobre cuáles son los cursos del plan de estudios que tiene como componente práctico según la malla curricular de la UNAD, y hay varias materias que tienen componente práctico, que son la química general, las herramientas de la informática, la química orgánica, la biología celular y molecular, los primeros auxilios, la bioquímica, la farmacotecnia, la morfofisiología, entre otras. Ya, hay varios requisitos para poder matricular la práctica profesional, que fue uno de los puntos a realizar en el trabajo anterior. Y bueno, dice que haber aprobado el 90% de los créditos del plan de estudio de la UNAD, ¿sí? Del programa Tecnología en Regencia de Farmacia, estar afiliado a la entidad promotora de salud, que las siglas son la EPS, 30 días antes, estar vacunado, ¿sí? Tener el esquema de salud, el esquema de vacunación completo, perdón, como son la hepatitis B, la varicela, la triple viral y la influencia, ¿sí? Tener el carnet de vacunación vigente. Bueno, hablamos también un poquito
sobre la administración de el regente de farmacia y la administración de los medicamentos, de cómo se administran los medicamentos. Hay varias formas de administrar los medicamentos, varios usos, como está el parenteral, el enteral, la tópica, la respiratoria, hay administración vaginal, rectal, ¿sí? El profesor nos hablaba y nos explicaba sobre las administraciones, por lo menos respiratorias, cuando se hacen con inhaladores, con nebulizaciones. Esas son las vías de administración respiratoria de los medicamentos. ¿Sí? Hablamos también sobre la regencia de farmacia y las formas farmacéuticas antiguas, bueno, las cuales ya comentamos algunas de esas, que son las infusiones, los cataplasmas, los zumos, las tinturas, los paños con alcohol. Era una de las que frecuentaban nuestros abuelos, bisabuelos. Utilizaban mucho los paños con alcohol para cualquier clase de dolor, eh, mm, cualquier síntoma, ¿sí? Bueno, hay otras que son administraciones orales, como lo son las gotas y los medicamentos en tabletas, ¿no? Hay las administraciones intramusculares, que son las inyecciones, y también inyecciones intravenosas, como hablábamos de los rectales, los enemas y los supositorios, y también los jarabes, las soluciones para tomar. Bueno, eso es un pequeño resumen de lo que he visto y de lo que he aprendido en este periodo académico. Espero me haya hecho entender. Yo sé que no es fácil pararse o ponerse frente a una cámara y explicar, pero bueno, lo importante es aprender cada día más y nada. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido claro pues con la información que acabo de suministrar. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.